La Guerra Fría. Una historia de dos superpotencias. Hace muchos años, el mundo vivió una guerra muy grande. La Segunda Guerra Mundial. Fue una época muy triste. Muchas ciudades fueron destruidas, muchas personas perdieron sus casas y la mayoría de los países estaban cansados y pobres. Cuando esa guerra terminó, dos países quedaron muy poderosos: Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque habían sido amigos en la guerra, pronto comenzaron a tener problemas. Cada uno quería que el mundo siguiera sus ideas. Estados Unidos creía en el capitalismo, donde las personas pueden tener negocios y elegir lo que quieren hacer. La Unión Soviética creía en el comunismo, donde el gobierno manda sobre casi todo. Así empezó la Guerra Fría. Pero no fue una guerra con batallas y soldados peleando directamente. Fue una guerra de ideas, miedo y competencia. Los dos países querían ser los mejores, pero no se atacaban directamente porque los dos tenían bombas nucleares que podían destruir el mundo. En vez de pelear cara a cara, luchaban en otros países. Por ejemplo, en Corea hubo una guerra entre el norte y el sur. En Vietnam también hubo una guerra parecida. En Cuba, Estados Unidos y la Unión Soviética casi empezaron una guerra de verdad. También competían en otras cosas, como ver quién llegaba primero al espacio. La Unión Soviética lanzó el primer satélite, el Sputnik, y también mandó al primer hombre al espacio. Pero Estados Unidos fue el primero en llevar a un hombre a la Luna. Durante este tiempo, muchas personas tenían miedo. En algunos países, la gente era vigilada por si eran espías. En otros, las personas no podían decir lo que pensaban. Fue una época difícil. En Europa, el país de Alemania se dividió en dos partes, una parte capitalista y otra comunista. En la ciudad de Berlín se construyó un gran muro que separaba a las personas. Muchas familias quedaron separadas por años. Pero nada dura para siempre. En los años 80, la Unión Soviética comenzó a tener muchos problemas. Su economía era débil y la gente quería más libertad. En 1989 cayó el muro de Berlín y en 1991 la Unión Soviética se terminó. Así fue como acabó la Guerra Fría. No hubo una gran batalla final, pero sí muchas lecciones. Hoy sabemos que el diálogo y la paz son más poderosos que cualquier arma. Una guerra sin armas. La Guerra Fría fue un conflicto muy extraño. Aunque se llamaba guerra, no hubo batallas directas entre los dos países más poderosos del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ellos no usaron soldados en campos de batalla, ni tanques, ni aviones de guerra. En lugar de eso, pelearon con ideas, espías y amenazas. Ambos países querían ser los número uno. Querían demostrar que su sistema era mejor. Estados Unidos defendía el capitalismo, donde las personas podían tener negocios, trabajar libremente y votar por sus líderes. La Unión Soviética defendía el comunismo, donde el gobierno controlaba muchas cosas y todos debían compartir lo que tenían. Como no querían una guerra real, porque ambos tenían bombas nucleares muy poderosas, pelearon de otras maneras. Una de esas formas fue con espías. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían agentes secretos. Estos espías se escondían, tomaban fotos, robaban documentos y trataban de descubrir los secretos del otro país. Muchas películas y libros sobre espías están inspiradas en esta época. Las personas vivían con miedo, pensando que alguien podía estar espiando. Otra forma de pelea fue con misiles nucleares. Estas eran bombas tan fuertes que podían destruir ciudades enteras. Los dos países empezaron a construir muchas bombas y las guardaban como si fueran cartas en un juego peligroso.
Sabían que si uno lanzaba una bomba, el otro respondería con más bombas, y eso podía destruir el mundo. Por eso ninguno se atrevía a atacar primero. A esto se le llamó destrucción mutua asegurada. Es decir, si uno atacaba, los dos perderían. Era una guerra de miedo, una guerra de a ver quién se atreve primero. Pero nadie quería ser el culpable del fin del mundo. También se usó la televisión, los periódicos y la radio para dar mensajes y propaganda. Cada país decía que era el mejor y que el otro era malo. Las personas escuchaban muchas cosas que les hacían temer al enemigo, aunque nunca lo hubieran visto. Durante este tiempo, los niños en las escuelas de Estados Unidos practicaban cómo esconderse bajo los escritorios por si caía una bomba. En la Unión Soviética, muchos también vivían con miedo de un ataque. Aunque no hubo una guerra con armas, sí hubo muchas peleas en secreto. Fue una guerra de nervios, secretos y amenazas. Nadie disparó primero, pero todos estaban listos para hacerlo. La Guerra Fría nos enseña que a veces el miedo puede causar más daño que una batalla, y también que la paz se puede mantener si se habla antes de atacar. Las peleas de la Guerra Fría en otros lugares. Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron en una guerra directa durante la Guerra Fría, sí pelearon en otros lugares del mundo. Estas peleas se llaman conflictos indirectos o guerras por poder. En ellas, cada superpotencia ayudaba a un lado diferente. Así trataban de ganar sin enfrentarse entre ellos. Uno de los primeros lugares donde esto ocurrió fue Corea. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Corea se dividió en dos partes. El norte comunista, apoyado por la Unión Soviética y China, y el sur, capitalista, apoyado por Estados Unidos. En 1950, Corea del Norte atacó al sur para unir el país bajo el comunismo. Estados Unidos ayudó al sur, y la guerra duró 3 años. Al final, Corea quedó dividida como antes. Hasta hoy, Corea del Norte y Corea del Sur siguen separadas. Otro conflicto muy importante ocurrió en Vietnam. Al igual que Corea, Vietnam estaba dividido. El norte era comunista y el sur era capitalista. Estados Unidos no quería que el comunismo se expandiera, así que envió miles de soldados para ayudar al sur. Pero la guerra fue muy difícil. El norte usaba guerrillas y conocía mejor la selva. Después de muchos años de lucha, Estados Unidos se retiró y Vietnam se unificó bajo el comunismo en 1975. Fue una gran derrota para Estados Unidos, pero no solo en Asia hubo problemas. También en América, cerca de Estados Unidos, hubo un conflicto muy peligroso. Cuba. En 1959, Fidel Castro hizo una revolución y creó un gobierno comunista en la isla. Esto preocupó mucho a Estados Unidos porque Cuba está muy cerca, solo a 150 kilómetros. En 1961, Estados Unidos trató de sacar a Castro del poder en un ataque llamado la invasión de Bahía de Cochinos, pero fracasó. Luego, en 1962, la Unión Soviética puso misiles nucleares en Cuba. Esto causó un gran problema llamado la crisis de los misiles. Por varios días, el mundo estuvo muy cerca de una guerra nuclear. Por suerte, los líderes hablaron y llegaron a un acuerdo. La Unión Soviética quitó los misiles y Estados Unidos prometió no invadir Cuba. La Guerra Fría también se sintió fuera del planeta Tierra. Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron en el espacio. Cada uno quería demostrar que era mejor en ciencia y tecnología. En 1961, la Unión Soviética mandó al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. Pero en 1969,
Estados Unidos ganó al enviar a los primeros hombres a la Luna con la misión Apolo 11. Estos conflictos muestran que aunque no hubo una guerra directa, la Guerra Fría se sintió en todo el mundo, en Asia, en América y hasta en el espacio. El final de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un tiempo de mucha tensión entre dos países muy poderosos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante muchos años no se enfrentaron directamente, pero siempre estuvieron compitiendo, con espías, con misiles, en otros países y hasta en el espacio. Pero todo tiene un final. Y la Guerra Fría también terminó. Aunque no hubo una guerra grande con bombas y ejércitos, el mundo sí cambió mucho al final de este conflicto. Uno de los momentos más importantes fue en 1989, cuando cayó el muro de Berlín. Ese muro separaba la ciudad de Berlín en dos: Berlín Occidental, del lado capitalista, y Berlín Oriental, del lado comunista. El muro se había construido para que la gente no pudiera escapar del este al oeste. Por muchos años, las personas vivieron separadas por ese muro. Pero en 1989, la gente ya estaba cansada. Querían libertad. Querían ver a sus familias y vivir sin miedo. Un día, miles de personas salieron a las calles y el gobierno ya no pudo detenerlas. Con sus manos, empezaron a romper el muro. Fue un momento histórico. Personas de ambos lados se abrazaron y celebraron juntas. El mundo se dio cuenta de que algo muy grande estaba cambiando. Después de la caída del muro, muchos países que estaban bajo el control de la Unión Soviética comenzaron a pedir su libertad. Uno a uno, fueron dejando de ser comunistas. La gente quería votar, quería trabajar libremente, quería tener nuevas oportunidades. En esos países, el sistema comunista ya no funcionaba bien, y las personas pedían un cambio. En 1991 pasó algo que nadie imaginaba. La Unión Soviética se disolvió. Eso quiere decir que dejó de existir como país. Muchas de sus partes, llamadas repúblicas como Ucrania, Lituania o Estonia, se convirtieron en países independientes. El presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, renunció, y la bandera roja con la estrella y la hoz fue bajada del edificio principal del gobierno. Así, la Guerra Fría llegó a su fin. No hubo una batalla final. No se lanzaron bombas. Fue una guerra que terminó con cambios de ideas, protestas pacíficas y un deseo grande de libertad. El mundo respiró aliviado. Estados Unidos quedó como la única superpotencia, pero lo más importante fue que la amenaza de una guerra nuclear se hizo mucho menor. Las personas comenzaron a trabajar juntas en lugar de pelear. Aunque hoy todavía hay problemas entre algunos países, la Guerra Fría nos enseñó que es mejor hablar que pelear. Y así terminó una época que duró más de 40 años. Un tiempo de miedo, pero también de esperanza. Una guerra sin batallas que cambió al mundo para siempre.